Buenos días a todas y todos. Este es un pequeño videotutorial para el ejercicio 003 con respecto a la materia de métodos cuantitativos. Lo que vamos a realizar en esta actividad es visualizar, en primer lugar, los archivos que fueron enviados con anterioridad, que corresponden a la encuesta nacional de violencia en el noviazgo 2007 del INEGI. Ustedes esos archivos los tienen en adjuntos en el correo anterior. Entonces el primer paso sería descargar los archivos y visualizar específicamente el archivo QUES mod jóvenes en bit 2007 y posteriormente abrir el archivo titulado con número romano 8 relaciones sexuales. El objetivo de este video es que ustedes puedan comprender y elaborar el proceso de validación, limpieza e integración de una tabla de datos que corresponde a una encuesta que se realizó previamente. Por lo tanto, recomiendo que pongan mucha atención con el procedimiento. Es un procedimiento sencillo pero rutinario, que requiere que tengan bien claro cuáles son los elementos de lo que están intentando interpretar. Entonces, con esto pretendo que recuperemos la sesión perdida y, en primer lugar, lo que vamos a hacer es que visualicen el archivo de PDF, el cuestionario, ¿sí? Acá se encuentra la encuesta nacional sobre violencia en el noviazgo 2007 del INEGI, en el módulo de jóvenes, y específicamente vamos a buscar el apartado con número romano 8. Por ejemplo, aquí se encuentra el número romano 3, introducción, 4, tiempo de relación, 5, expectativa y percepción de apoyo. Vamos a buscar más adelante 6 todavía, 7 y el número romano 8, relaciones sexuales. Muy bien, nos encontramos en este apartado. Inmediatamente vamos a abrir el archivo con número romano en relaciones sexuales 8, relaciones sexuales en Excel. Van a abrir el archivo, vamos a habilitar la edición, si es que se lo solicita a su máquina, e inmediatamente comenzamos el proceso de validación. Ese proceso de validación, integración, limpieza, que comúnmente se le llama la minería de datos como integración de la tabla de datos, no es otra cosa más que la revisión de cada una de las variables que en este caso están representadas en la fila 1 con respecto a los datos recogidos. Entonces, vamos a revisar lo siguiente. En primer lugar, yo recomiendo siempre que visualicemos cada una de las filas, ¿sí? Con respecto a su columna. En la columna A tenemos por título de la variable marca temporal, y se supone que este archivo que estamos viendo aquí, ¿sí? Todo esto que ven aquí abajo, son las encuestas que se recogieron con respecto a este apartado. ¿Cuántas son? Específicamente son 125 encuestas, pero aquí se manifiesta hasta la fila 126. Recuerden que en la fila 1 se encuentran los encabezados y por tanto en la fila 126 menos 1 nos da el número total de encuestas que se manejaron. Son 125. Con esto vamos a trabajar en este ejercicio. En la próxima semana trabajaremos algunos estadísticos, otros tablas de resultados inmediatamente para conocer cómo se elaboran, y haremos otros ejercicios con otros apartados con base en esta encuesta, ¿sí? Y posteriormente elaboraremos ya una interpretación con respecto a otro tipo de encuesta. Bueno, entonces comenzamos. Vamos a revisar en marca temporal. Efectivamente, estas encuestas fueron recolectadas entre agosto del 2016 y septiembre del 2016. Muy bien, entonces tenemos por variables sociodemográficas, específicamente estas, las que componen el sexo, la edad, el nivel de estudios, el estado civil, aquí el nombre del municipio donde vive, la condición de trabajo, en su trabajo, negocio, la semana pasada usted fue,
Entonces vamos a comenzar con la revisión de estas variables sociodemográficas o variables de control. Por tanto, en sexo solo tendríamos dos categorías de respuesta, femenino y masculino, están bien, ¿sí? En la edad esperamos solamente valores de tipo cuantitativo, obviamente de tipo numérico, los caracteres de tipo numérico, no alfanumérico. Efectivamente, esta está bien, ¿sí? Sucede que a veces los sujetos encuestados ponen 21 años, por ejemplo, 22 años, ¿sí? O incluso ponen hasta meses. Necesitamos un número con una categoría al respecto con base en las medidas de, cuantitativas para las variables, para el tipo de variables específicas. En este caso es una variable donde requerimos que su representación, su unidad de medida sean años, y con respecto sus valores posibles pueden ser desde los 0 hasta los 99 años. En el caso de esta encuesta se requería que los sujetos fueran mayores, iguales o mayores de 18 años. Vamos a observarlo. Sí, efectivamente, no tenemos sujetos que tengan menos de 18 años. ¿Sí? Entonces va desde los 18 hasta los 26 años. Muy bien. Vamos a revisar el nivel de estudios. Bachillerato, maestría, secundaria, universidad. Muy bien, hasta ahí no hubo más. Por estado civil solamente se encontraron 3 categorías: casado, soltero y unión libre. ¿Sí? Las otras categorías existen, sin embargo, no fueron seleccionadas por los encuestados. Por lo tanto, aquí solamente se refleja. Recuerden que lo que estamos viendo aquí en esta tabla es el resultado de, primero, diseñar la encuesta, aplicarla, la aplicaron en línea. Esta encuesta se aplicó en línea, se mandó por WhatsApp y por Facebook, y después de que se obtuvo 125 encuestas, recuerdo que le habíamos pedido a los estudiantes por lo menos 121, exportaban la tabla de datos, la exportaban para poderla manipular en Excel. Muy bien. Acto seguido vamos a revisar la siguiente variable. En esta variable aquí se le pregunta, indique el nombre del municipio donde vive, y quiero que observen que no tiene esos valores unificados, si no se encuentran homologados. Por ejemplo, por algún motivo, esta columna, la del nombre del municipio, tiene valores con respecto a la edad, 16, 17, etc. Incluso el nombre de la ciudad no aparece homologado, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Amatlán, aquí este símbolo que ven ustedes en la pantalla, donde se marca con el cursor, es porque se puso el acento, pero en el momento de exportarlo y convertirlo al formato XLSX, que es el formato en Excel, pues cambió la presentación de los caracteres. Esto es muy común cuando se utiliza el signo, el carácter, perdón, que responde al acento, perdón. ¿Sí? En el caso de Córdoba también lo estamos viendo aquí, modificó la O por el acento también. Al convertirlo al formato Excel, se modificó. Bueno, realmente uno lo que tendría que hacer aquí para homologarlos sería seccionarlos, pero no nos interesa como tal. Continuamos. Vamos a ver la última variable sociodemográfica o de control. En su trabajo o negocio de la semana pasada usted fue. Entonces tenemos las categorías desempleado, empleado u obrero, jornalero o peón, patrón, trabaja por su cuenta, trabaja sin pago en negocio familiar. ¿Cómo sabemos que están bien estas categorías? Porque no se repiten, ¿sí? Desempleado podría haber estado con mayúsculas o minúsculas, incluso podría haber estado separado por un error de dedo, etc. Ese tipo de inconsistencias nos obligan a homologar los valores. Vámonos a la siguiente. Muy bien. Aquí ya vamos a empezar el proceso que tiene que ver con la revisión, integración y validación de los datos. Tenemos la pregunta 8.1. ¿Alguna vez has tenido relaciones sexuales? Vamos a revisarla con respecto al PDF. 8.1, aquí está. ¿Alguna vez has tenido relaciones sexuales? Las categorías de respuesta pudieron haber sido 2, ¿sí? Sí y no. Son una respuesta dicotómica, en cuyo caso aquí no aparecen, ¿sí? Los valores no aparecen como letra. Y uno de los errores
errores generales que cometemos cuando no elaboramos una matriz de datos. Esto lo hablaré en clases, pero este es un ejercicio más claro. A mí me interesa que localicen los errores porque con base en ello, ustedes pueden ir modificando el diseño de sus encuestas. Por lo tanto, lo que vemos aquí son valores de 0 y 1. Generalmente le asignamos el código 0 al no y el código 1 al sí. Sin embargo, en el diseño de la encuesta del INEGI lo pusieron al revés y con otro tipo de código. Recuerda que lo que tenemos aquí en la categoría de respuesta, esto que estoy subrayando, que estoy resaltando, perdón, y lo que tenemos de este lado es el código con el que identificamos esta respuesta. El alumno que realizó este ejercicio en su momento, en el 2016, cometió el error de poner los valores con otro tipo de codificación. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar, ¿sí? Seleccionar todos estos valores y los vamos a cambiar. Entonces ya lo seleccioné con el mouse, le voy a dar control B alta y le voy a poner reemplazar. De manera que primero me busque los ceros y les ponga la condición no. Vamos a poner con mayúsculas en este caso, porque todos están mayúsculas, ¿sí? Reemplazar todos. Me localizó 2, es decir, 2 personas de 125 han mencionado que no han tenido relaciones sexuales, ¿sí? Y vamos a buscar el código 1 y le decimos que no lo convierta en sí. Reemplazar todos y nos localizó 123, ¿sí? Vamos a ver, nos localizó 123, ¿sí? 124, ok, ¿sí? 123 más los dos no, 24 y 25, 124 y 125, muy bien. Con esto estamos validando porque el resultado de este tipo de variable necesitamos un indicador, una medida más que un indicador, una medida de tipo cualitativa, en este caso dicotómica como sí o no. Muy bien, procedemos a la siguiente, 8.2. ¿A qué edad tuviste relaciones sexuales por primera vez? Vamos a revisarla con el formato original. El formato original del INEGI sigue siendo la misma pregunta y tenía contemplado solamente 2 posiciones, ¿sí? Entonces esperábamos que las respuestas fueran superiores a 2 caracteres, ¿sí? A 2 posiciones, es decir, a 10, y por lo tanto sí se representó aquí en esta encuesta. Tenemos valores desde 13 hasta los 30 años, ¿no? No encontramos letras, eso significa que está bien porque nuestra unidad de medida son años en términos de la edad, ¿sí? Por lo tanto, esta variable como tal está íntegra. Localizamos que en la posición I4, en donde se encuentra mi cursor, no tiene ningún valor. Eso significa que el encuestado no contestó, ¿sí? Tenían esa opción. Recuerdo que cuando se hizo esta encuesta tenía la opción el encuestado simplemente de no contestar. Y eso no significa, y lo vimos en nuestra sesión 2, que sea por respuesta un no sé o incomprensible, porque luego existe la posibilidad de que no comprenda al usuario, simplemente no contestó, ¿no? Muy bien, vamos a revisar la 8.4. La experiencia en tu primera relación fue, la revisamos con el formato original, 8.4, acá está. La experiencia de esta primera relación fue, aquí le cambiaron la palabra, la experiencia en tu primera relación sexual fue, la modificaron para que fuera más comprensible, para los sujetos encuestados, y teníamos por categorías de respuesta 4, buena, ni buena ni mala, mala y muy mala. El INEGI, por algún motivo, utilizó solo 4 categorías. Recordemos que lo ideal es que se utilicen 5 categorías, ¿sí?
o en su defecto 3, pero todas como nones, es decir, 3, 5, 7, 9, 11 categorías para que se represente una escala Likert. Pero estábamos respetando el instrumento estandarizado por el INEGI, por lo tanto tenemos 4 categorías. Vamos a revisar cuáles son las opciones de respuesta. Encontramos por códigos 2, 3, 4 y 5. Eso significa que las desplazaron. Vamos a analizarlo de una forma más clara. Lo que sucedió aquí muy bien. Lo que sucedió es que el estudiante, ¿sí?, en este ejercicio intentaba representar las categorías de respuesta con respecto al instrumento, y es que es un salto enorme del papel a la captura, o incluso utilizar como son los recursos digitales para encuesta. Eso significa que las posibles categorías que tenía el estudiante era buena, con código 1, esto vamos a poner categoría, código, en el siguiente era ni buena, ni mala, con código 2, mala, con código 3, y muy mala, con código 4. Bueno, pero en el Excel, vamos a decir, en la tabla de datos importada, no se representan estos 4 códigos, se representan códigos como 2, 3, 4 y 5. Vamos a revisar. 2, 3, 4 y 5. No se encuentra el código 1. Pero recuerdo que el error se localizó en que no otorgó el código 1, los desplazó y por lo tanto se encontraban de esta manera. Por lo tanto, ahora sabemos que para el código 2 de nuestro Excel, de nuestra tabla de datos, corresponde a una y así sucesivamente. Lo que vamos a hacer es el mismo procedimiento. Selecciono en primera posición en el cursor J2, ¿sí?, y con el cursor o con el teclado seleccionamos hasta el último de los valores, control B, vamos a solicitar que reemplace y sabemos que el código 2 representa buena. Reemplazó 7, es decir, localizó y reemplazó 7. Vamos con el código 3. El código 3 representa ni buena ni mala. Vamos a reemplazar, localizó 42. Vámonos con el código 4. El código 4 fue mala. Localizó 34 y el código 5 representa la categoría muy mala. Localizó 33. Muy bien. Entonces ya hemos identificado las columnas, que en este caso representan variables, ¿sí?, en los encabezados de la fila 1. Y con respecto a la variable 8.1, que es una pregunta, y la variable 8.4, localizamos los códigos que fueron extraídos de la tabla de datos original del formulario de Google para formularios virtuales, y lo que hicimos fue recodificarlas correctamente con valores cualitativos, o en su defecto, en el caso de la variable 8.2, que es la pregunta 8.2, en este caso se obtuvieron valores de tipo cuantitativo. Por lo tanto, estamos revisando que su representación sea la correcta. Esto parece engorroso, parece rutinario, parece que no tiene gran sentido, pero vamos a ver que va a ser bastante fácil obtener resultados cuando ya tenemos. Bien.
Vamos a revisar con la misma dinámica la variable de la pregunta 8.5, con cuántas personas has tenido relaciones sexuales, y aquí nos podemos ir con la finta. Parecería que la respuesta es que una persona, 2, 3, 4, 5 personas. Sin embargo, tenemos que revisarla con nuestra encuesta original. 8.5, con cuántas personas, y el código 1 representa 1, el 2, 2, el código 3 representa 3 personas, pero el 4 representa 4 o más, y el 5 definitivamente representa no recuerdo. Entonces vamos a recodificarlas de esa manera. Selecciono, voy a hacerlo más rápido. Reemplazamos. Una significa una, 2 significa 2. Siempre tenemos que estar seguro. Recomiendo que esto mejor se tenga impreso para revisarlo a la mano. Ok, aquí me equivoqué. Muy bien, ya corrijo. 2. Todos. Código 3. Código 4. Miren, aquí hay un error. Listo, 4. 4 es 4 o más. Muy bien. Yo les recomiendo tener la mayor claridad en términos de cómo representar sus valores. Si van a usar mayúsculas, minúsculas, si van a utilizar acentos, definitivamente no los van a usar. ¿Sí? Ok, vamos con el código 5. Código 5 es no recuerda. Muy bien. Ya hemos validado esta tabla, revisamos, no hay valores numéricos, sino de tipo alfabéticos, ¿sí? Muy bien. Vamos a revisar la 8.6. ¿Has tenido relaciones sexuales con tu pareja actual? 8.6. ¿Has tenido relaciones? Códigos 1 y 2. Es una respuesta de tipo dicotómica. Vamos a ver si la respetaron. No, no la respetaron. Nuevamente, no respetaron para código 1 la respuesta, en este caso, como el INEGI la había planteado, como sí. Y el 2 con el código, el código 2 con la categoría no. Aquí no la respetó el estudiante. Esto nos sirve para interpretar por qué es importante esta representación de los códigos y por lo tanto de la matriz de datos. Lo veremos en clase. Y es que eso será más claro con el archivo que les pedí que tuvieran también a la mano, fd-envin 07. Voy a ver rápido nada más para que lo tengan en presentación. Aquí en el módulo 3, en la hoja módulo 3, se encuentra también el catálogo y se representa, por un lado, la pregunta, ¿sí? El mnemónico, que es la identificación de la pregunta con respecto a la tabla de datos, el tipo, en este caso que es de carácter, los códigos válidos posibles son 1, 2, 9 y B, y el concepto. Esto es muy importante que se elabore, haremos un ejercicio complejo sobre ello, pero en este momento seguimos con nuestro ejercicio. Muy bien, entonces sabemos que estos códigos son incorrectos y los vamos a recodificar de forma que representen lo que necesito. Para el valor de 0 vamos a representarlos como no, y para el valor de 1 vamos a representarlos como sí. Muy bien. Revisamos la última, 8.7. Si tienen relaciones sexuales, aquí vamos a corregir esto. Ven estos caracteres inusuales. Revisamos la pregunta original, 8.7, aquí está. ¿Quién decide cómo y cuándo tenerlas? Cuando tienen relaciones sexuales, siempre orden, siempre bien hechecito. ¿Quién? Ok, me lo cambió. ¿Quién decide cómo y cuándo tenerlas? Todos estos detalles son importantes para su tesis,
porque cuando hagamos las gráficas, si no corrigieron de manera adecuada esos valores, van a salir con la misma representación. Por lo tanto, veamos cuáles son las categorías que tenemos. 8.7 tenemos 3 categorías: mi novio, novia o pareja, yo, los dos. Vamos a ver. Efectivamente, aquí tenemos diferentes representaciones que están como los dos, mi novio, novia o pareja. Esto no es del todo correcto. Aquí se puso una diagonal. Vamos a corregir estas. Entonces vamos a apagar estas. Listo. Y el error se encuentra aquí. Queremos cambiar esta diagonal, no es correcta. Y voy a seleccionarlas. Las filtré. Recuerden que las filtré. Control B. Voy a decir primero busca esto y luego reemplázalo con esto. Ya lo reemplazó, muy bien. Otra vez abrimos todos los campos. Notemos que aquí hubo un error. El error se encuentra en lo siguiente. Se le dio la instrucción al sujeto, al encuestado, de que elija una de estas 3 opciones por medio de un círculo, pero solo uno de los códigos. Sin embargo, no lo hizo. Pero esto no es culpa del encuestado, es culpa del diseño de la encuesta, porque se le permitió al sujeto elegir 2 o más categorías. Por lo tanto, aquí eligió mi novio, novia o pareja y aparte eligió yo. Pero solo tenía que elegir una. Aguas, esto es muy importante porque seguramente si van a utilizar ya sea la encuesta digital o la encuesta en papel, deben de tener mucha claridad de que el sujeto haya comprendido las instrucciones o de lo contrario va a suceder esto. Esto nos va a arrojar resultados, datos y por lo tanto hallazgos incorrectos. Muy bien, ya terminamos hasta este punto, no vamos a corregir esto porque está mal. Le vamos a dar control más G, control G. Guardo los cambios, siempre es importante guardar cambios. También le pueden dar clic en la parte superior izquierda, continuar. Y quiero que noten por qué es importante haber realizado este procedimiento. Aquí ya tenemos algunos datos, ¿sí? Aquí ya tenemos algunos datos. Ya fueron elaborados previamente, porque no hicimos grandes modificaciones. Pero cuando tenemos nuestras tablas dinámicas, ¿sí?, o nuestras tablas de frecuencia, o también en algunos casos le podemos denominar como la presentación de datos agrupados o en su caso de datos no agrupados, dependiendo, después entramos en ese detalle. Pero si corregimos correctamente el nombre de los títulos de las variables y revisamos correctamente el contenido de las columnas, es decir, las encuestas, tendremos gráficas directamente bien hechas, ¿no? En este caso ya se representa aquí el de la edad, el título de la edad, ¿sí? Esto se puede eliminar, ¿sí? Aquí tenemos la cuenta, no la suma, la cuenta de cuántos sujetos tienen 18 años, 19, así sucesivamente. En el caso del estado civil, lo dividimos por femenino, masculino, o si requieren específicamente una gráfica por femenino, bueno, la separamos, etc. Se recomienda ampliamente utilizar gráficas de barras verticales, barras horizontales, etc., pero sobre todo de gráfica de barras. La de pastel no es tradicionalmente aceptada. Sin embargo, depende mucho del criterio del diseño y del estilo de lo que quieran investigar. De esta manera aquí tenemos diferentes tipos de representaciones. En el caso del nivel, esta es una gráfica más compleja, se representan varias variables en una sola gráfica. Por un lado se representa el sexo, por otro lado se representa del sexo su nivel de estudios y con respecto al sexo nivel de estudios la ocupación laboral, porque aquí representamos 3 variables. De la misma naturaleza, esto es más visible en esta tabla, donde se presenta femenino, el nivel de estudios y luego la ocupación. Podemos observar aquí inmediatamente ya como resultados y hallazgos de la investigación que las mujeres que participaron en esta encuesta,
vamos a ver, sí, que son más las mujeres que participaron en esta encuesta con un nivel de estudios de universidad que se encuentran desempleadas. Y también se encuentra ese número, se encuentra también más o menos similar en el caso de los hombres, con hombres con nivel de estudios de universidad y desempleados, pero son más mujeres. Esto va a depender también, sobre todo, si participaron más mujeres que hombres, ¿sí? Bueno, muy bien. Pero con este tipo de gráficas ya podemos hacer interpretaciones rápidas. En el caso del sexo y de la edad, vemos que hay una representación no igualitaria, no homogénea, no similar entre los grupos. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, participaron más mujeres de 19 años que con respecto al de los hombres. En el de los hombres solamente 8. Quiere decir que la población de mujeres que participó en esta encuesta se encuentra más agrupada con respecto a la categoría de 19 y de 20 años, ¿sí? Y en el caso de los hombres, en los 21 y los 20 años. Es decir, tenemos una población femenina más joven que con respecto al de los hombres. Sin embargo, con respecto a las edades más altas, que sería la categoría de 26 años, los hombres se encuentran con 4 frecuencias de 26 años en contra de las mujeres con 2 frecuencias de 26 años. Estadísticamente hay el doble de hombres de 26 años que con respecto a las mujeres de 26 años. Sin embargo, hay una proporción desigual, exagerada, con respecto a la categoría de 19 años. Por eso es importante respetar, ¿sí?, y homologar correctamente los nombres de las variables, ¿sí?, y la integración que representan estas características de las categorías de respuestas, ¿sí? Haremos un ejercicio en clase donde utilizaremos esta misma tabla, ya validada y recodificada, limpia, donde podremos obtener los resultados de las variables de investigación. Recuerden que estas fueron variables sociodemográficas o de control, y esas son las variables de investigación. Entonces la pregunta sería, ¿dónde encontraríamos las características de estas variables con respecto al tipo de población? Lo veremos en clase. Hasta aquí el final de este ejercicio. Recuerden en clase llevar impreso, de ser posible, este archivo, ¿sí?, este archivo, ya lo habíamos platicado, ¿sí?, llevar también impreso o en su computadora este archivo, sobre todo el del módulo 1, ¿sí?, y obviamente tener a la mano estos archivos, junto con 8 romanos, relaciones sexuales, pero validado, limpio y recodificado. Este proceso que realizamos es un proceso rutinario, complejo. Es técnicamente la pulida de los datos, y si nos da tiempo les mostraré cómo este proceso, ¿sí?, este proceso que realizamos lo podemos utilizar directamente en SPSS para presentar nuestras tablas de frecuencias, incluso algunas gráficas. Las gráficas generalmente las trabajamos en Excel, se ven mejor, o directamente en el Excel para que tengamos una representación clara. Hasta aquí el ejercicio. Muchas gracias a todos. Por favor, inténtenlo, practiquen lo necesario. Tienen el video a su disposición, y muchas gracias.